Julio Iglesias siempre pidió que lo fotografiaran desde el lado izquierdo. No era una extravagancia menor, ni una simple preferencia estética. Durante décadas, aquel ángulo formó parte del personaje que ofrecía al mundo, tan calculado como la inclinación de la cabeza, la sonrisa contenida o la manera de acercarse al micrófono. A los 82 años, sin embargo, el problema ya no consiste en elegir qué perfil verá la cámara. Consiste en decidir si permitirá que la cámara se acerque. El hombre que convirtió su rostro, su voz y su dominio de la escena en una marca universal vive ahora lejos de los focos, protegido por residencias caribeñas, empleados de confianza y una privacidad casi impenetrable. Y mientras fuera se discute sobre su salud, su familia y su reputación, él insiste en que sigue vivo, activo y dueño de su historia. Esa insistencia importa porque alrededor de Julio circulan dos imágenes difíciles de reconciliar. Una lo presenta con graves dificultades para caminar, castigado por el deterioro de la parte inferior del cuerpo y por las consecuencias de una columna que lleva más de 6 décadas en el centro de su biografía médica. La otra es la que él mismo defiende. Un hombre que camina, nada, hace ejercicios de equilibrio, trabaja en nuevos proyectos y se niega a aceptar que otros anuncien su retirada o su final. No es una disputa secundaria sobre el estado físico de una celebridad. Es el último capítulo de una batalla que Julio ha librado toda su vida. La batalla por no dejar que una limitación, una ausencia, un fracaso o una mirada ajena decidan quién es. En los últimos años, personas cercanas y comentaristas españoles han hablado del osteoblastoma, el tumor óseo benigno que se formó en su espalda y afectó a su sistema nervioso y a sus piernas. Una descripción especialmente dura resumió el desgaste diciendo que, de cintura para abajo, su cuerpo parecía tener 500 años. A ello se añadieron informaciones sobre problemas de movilidad y 3 intervenciones cardíacas. Pero Julio respondió a los rumores con la misma energía con la que antes rechazaba una mala crítica. Recordó que fue operado del tumor en 1963. Sostuvo que se recuperó y negó estar agonizando. En 2025, llegó a decir que lo habían matado y retirado innumerables veces, y presentó la soledad de las Bahamas como una elección, no como una condena. Su propia versión pública fue tajante. No estaba retirado y seguía trabajando. Por eso la comparación con Norma Desmond, la estrella aislada de Sunset Boulevard, resulta tentadora y también incompleta. Como aquel personaje, Julio habita un mundo en el que el pasado sigue teniendo una presencia enorme y donde los visitantes son pocos. Pero no parece esperar ingenuamente que Hollywood vuelva a llamar a su puerta. Sabe que la música popular cambió, que sus oyentes envejecieron con él y que el ritmo de la fama actual ya no se parece al que conquistó. Su retirada visual puede leerse como miedo a la decadencia, pero también como una última forma de dirección escénica. Si no puede controlar cómo será fotografiado, controla la posibilidad misma de ser fotografiado. Si ya no puede dominar una multitud desde el escenario, todavía puede decidir cuándo romper el silencio. El origen de esa necesidad de control se encuentra en una noche precisa, el 22 de septiembre de 1963, horas antes de cumplir 20 años. Julio sufrió un accidente de automóvil en las afueras de Madrid. Hasta entonces estudiaba Derecho y defendía la portería en las categorías inferiores del Real Madrid. Su futuro tenía la forma de un campo de fútbol, entrenamientos, reflejos, competencia y la esperanza de avanzar hacia el profesionalismo. Después del choque, despertó en un hospital con lesiones graves y con un pronóstico que anulaba ese proyecto. Los médicos le comunicaron que no volvería a jugar y que incluso recuperar plenamente la capacidad de caminar era incierto. En una sola madrugada dejó de ser el joven que corría hacia una meta y pasó a ser un paciente que debía aprender otra vez a mover su cuerpo. La historia se ha contado durante décadas como una conversión perfecta. El futbolista pierde las piernas, recibe una guitarra y encuentra la música. La realidad fue más lenta. Hubo meses inmóvil,
dolores, rehabilitación, muletas y una familia que tuvo que reorganizarse alrededor de su recuperación. El tumor benigno de la columna complicó todavía más aquel periodo y se convirtió en parte de una discusión posterior sobre cuánto daño procedía del accidente y cuánto de la enfermedad. Para Julio, las fronteras médicas podían importar menos que el resultado. Su vida anterior había terminado. Su padre, el doctor Julio Iglesias Puga, buscó tratamientos y se negó a aceptar la derrota. Y un enfermero, Eladio Magdaleno, le dio una guitarra para que ejercitara las manos. No le entregó una carrera, le entregó una tarea para llenar horas que parecían no avanzar. Al principio, tocar no era un espectáculo. No había público, focos ni periodistas, solo dedos torpes, acordes repetidos y un joven obligado a permanecer quieto. Esa imagen explica mejor su transformación que cualquier frase sobre el destino. Julio no descubrió de repente una voz extraordinaria. Descubrió que podía construir algo mientras su cuerpo se recuperaba, y esa posibilidad le devolvió una dirección. Empezó a escribir, a cantar y a observar que las palabras le permitían decir lo que el futbolista no había tenido necesidad de explicar. La primera gran victoria llegó en 1968, cuando ganó el Festival de Benidorm con La vida sigue igual. El título parecía una paradoja. Su vida no seguía igual en absoluto. Precisamente por eso funcionaba. La continuidad que cantaba no era pasividad, sino la decisión de continuar después de haber perdido el plan original. 2 años más tarde representó a España en Eurovisión con Gwendolyn. A partir de ahí, el muchacho que había temido no volver a caminar comenzó a moverse de país en país con una intensidad que parecía una respuesta física al encierro de la juventud. Grabó en varios idiomas, se adaptó a mercados distintos y entendió antes que muchos artistas españoles que una carrera internacional exigía algo más que traducir letras. Había que aprender códigos, pronunciar nombres, conceder entrevistas, recordar a empresarios y hacer que cada público sintiera que aquella noche la canción estaba dirigida solo a él. Julio convirtió esa atención individual en una industria a escala mundial. Las cifras explican el tamaño del fenómeno, aunque no su mecanismo. Vendió más de 300 millones de discos en más de una docena de idiomas. Conquistó Europa y América. Obtuvo un Grammy por Un hombre solo y décadas después recibió el premio a toda una trayectoria de la Academia estadounidense. Guinness lo reconoció como el artista latino masculino con mayores ventas. En Estados Unidos, el álbum 1100 Bel Air Place y sus colaboraciones con voces como Willie Nelson y Diana Ross lo situaron ante un público que no necesitaba comprender cada palabra en español para reconocer el personaje. Sin embargo, ese éxito no nació de una potencia vocal comparable a la de los grandes tenores, ni de una belleza perfecta. Nació de una proximidad fabricada con enorme precisión. Julio parecía cantar a una sola persona incluso delante de miles. Ese don tenía un precio. Él mismo admitió que se volvió dependiente de la atención del público. El aplauso no era únicamente una recompensa profesional, era la prueba inmediata de que existía y de que todavía podía producir deseo. En un estadio, cada gesto encontraba respuesta. Al volver al hotel, la ecuación cambiaba. La habitación no aplaudía, el espejo no gritaba su nombre, y el silencio dejaba de ser descanso para convertirse en una ausencia brutal. Julio describió ese paso desde una multitud excitada hasta un cuarto vacío como una de las experiencias más crueles de la vida de un artista. Cuanto mayor era la ovación, más violento podía resultar el contraste posterior. Aquí aparece la contradicción que terminó ordenando muchas de sus decisiones. Deseaba ser visto, pero temía que nadie viera al hombre que había detrás de lo visible. Deseaba ser amado, pero la magnitud de su fama le impedía saber qué parte del amor iba dirigida a él
y qué parte al nombre escrito en las marquesinas. Mujeres, amigos, colaboradores y conocidos entraban en un entorno donde todo estaba mediado por dinero, acceso y celebridad. En sus memorias reconoció esa inseguridad. Nunca podía estar completamente seguro de si una persona se acercaba al individuo o al símbolo. El lujoso mecanismo creado para evitar volver a sentirse impotente acabó produciendo otra impotencia, más difícil de tratar: no disponer de una prueba indiscutible de afecto. La fama de seductor agravó la duda. Durante años se repitieron cifras desmesuradas sobre miles de conquistas, y Julio jugó con esa leyenda porque servía a su imagen internacional. El amante incansable, bronceado y cortés era fácil de vender y difícil de olvidar, pero una reputación de disponibilidad permanente vuelve ambiguo incluso el vínculo más privado. Si cada aparición pública confirma que el deseo es parte del trabajo, ¿cómo se reconoce el deseo que no pertenece al espectáculo? La multitud celebraba al hombre que parecía no necesitar a nadie. En privado, ese mismo personaje podía impedirle creer que alguien estuviera allí sin pedir acceso a la celebridad. Isabel Preisler conoció el ascenso desde una posición especialmente vulnerable. Cuando se casaron el 29 de enero de 1971, ella tenía 20 años y estaba embarazada de su primera hija, Chabeli. La boda reunió a la prensa y convirtió a la pareja en una representación temprana de glamour hispano. Después nacieron Julio José y Enrique. Desde fuera, la familia completaba el relato del triunfador: una esposa admirada, 3 hijos y una carrera que cruzaba fronteras. Dentro de la casa, cada nuevo éxito ampliaba también el calendario de ausencias. Julio incluso faltó al nacimiento de Chabeli por un compromiso profesional. La escena no necesita adjetivos. Mientras una parte de su vida comenzaba, él estaba cumpliendo con la otra. Isabel soportó giras interminables, rumores de infidelidad y la sensación de estar casada con un hombre cuya presencia pertenecía antes al público que a su hogar. No era solo la cantidad de viajes, era la jerarquía que esos viajes revelaban. Cuando una multitud espera a una estrella, cualquier necesidad doméstica parece pequeña a ojos de la industria. Para quien se queda en casa, en cambio, la repetición de esa elección termina siendo una respuesta. En 1979, Isabel pidió la separación. El comunicado habló de una ruptura amistosa y legal, pero la fórmula pública no podía contener los años de soledad ni la humillación asociada a las historias sentimentales que rodeaban al cantante. La imagen del amante universal había ayudado a vender discos y había entrado, sin pedir permiso, en su matrimonio. El divorcio hirió a Julio de un modo que su personaje no sabía mostrar. Estaba acostumbrado a representar al hombre que abandona o al que siempre puede encontrar otra compañía. Aquí fue Isabel quien tomó una decisión que él no controló. Perdió la vida cotidiana con sus hijos, al mismo tiempo que su carrera exigía todavía más viajes. Durante años no volvió a casarse. Cuando conoció a la neerlandesa Miranda Rinsburger a comienzos de la década de 1990, construyó con ella una relación mucho más reservada. Tuvieron 5 hijos y no formalizaron el matrimonio hasta 2010. Aquella espera puede leerse como prudencia, pero también como la marca de un hombre que ya sabía que una boda fotografiada no garantiza una casa compartida. 2 años después del divorcio, un acontecimiento externo cambió para siempre la manera en que Julio entendía a la familia. A finales de 1981, su padre fue secuestrado en Madrid por ETA político-militar. El doctor Iglesias Puga, conocido más tarde por el público como Papuchi, permaneció cautivo durante 3 semanas mientras los secuestradores exigían un rescate millonario. Julio tenía dinero, visibilidad y contactos, pero ninguna de esas ventajas podía garantizar que su padre regresara. El hombre que dominaba escenarios volvió a encontrarse en la posición del paciente de 20 años.
esperando que otros resolvieran aquello que él no podía controlar. La liberación del doctor puso fin al cautiverio, no al miedo. Julio comenzó a imaginar que sus hijos serían los siguientes objetivos y convirtió la seguridad en prioridad absoluta. Chabeli, Julio José y Enrique fueron enviados a Miami, donde quedaron al cuidado del abuelo y de la niñera Elvira Olivares. Laseño, desde la lógica del padre, era una decisión protectora, alejarlos de España, de ETA y de un peligro que ya había demostrado ser real. Desde la experiencia de los niños, la misma decisión significó crecer lejos de la presencia cotidiana de ambos padres. Aquí la historia cambia de sentido. La distancia familiar no nació únicamente del egoísmo de una estrella de gira, también nació de un acto de protección, cuyas consecuencias emocionales Julio no supo reparar. Enrique llevó esa separación hasta el terreno donde la comparación era inevitable. Quería cantar, pero sabía que presentarse como hijo de Julio Iglesias podía abrirle todas las puertas y al mismo tiempo impedir que alguien lo escuchara sin prejuicios. Preparó maquetas en secreto, recibió ayuda económica y ánimo de Laseño y utilizó el apellido Martínez en sus primeros movimientos profesionales. No informó a su padre, tampoco a su madre. Cuando Julio descubrió el proyecto, no reaccionó solo como un progenitor excluido de una decisión importante. Reaccionó como el hombre que consideraba la música su territorio. Una discusión telefónica terminó con Enrique haciendo las maletas y marchándose de casa. Padre e hijo podían parecer opuestos, pero el conflicto mostró cuánto compartían. Ambos necesitaban demostrar que su éxito les pertenecía. Ambos protegían su autonomía ocultando vulnerabilidad. Ambos convertían una herida privada en trabajo y competencia. Enrique triunfó con su primer álbum en 1995, sin utilizar públicamente la maquinaria del padre, y ese triunfo resolvió la duda profesional, no la familiar. Según el relato que Chabeli hizo años después, hubo un distanciamiento de una década sin conversación entre ellos. La reconciliación llegó cuando Enrique acudió a un concierto de Julio en Marbella, pero reencontrarse no podía devolverles los años en que cada uno siguió su carrera observando al otro desde lejos. Los demás hijos crecieron con variaciones del mismo problema. Chabeli, Julio José y los 5 hijos de Julio con Miranda, Miguel, Rodrigo, las gemelas Cristina y Victoria y Guillermo, tuvieron que encontrar identidad dentro de una familia en la que el padre funcionaba como centro del universo mediático. Algunos eligieron la exposición, otros una vida más privada. Para todos, el apellido ofrecía privilegios y una comparación automática. Julio podía proporcionar casas, educación, viajes y seguridad, pero no podía retirar su propia figura del horizonte. El éxito que había construido para no depender de nadie hacía más difícil que sus hijos sintieran que sus logros eran completamente suyos. Otra batalla familiar se desarrolló durante décadas ante jueces y cámaras. Javier Sánchez Santos ha sostenido que es hijo de Julio, fruto de una relación breve del cantante con la bailarina portuguesa María Edith Santos en los años 70. Una investigación privada obtuvo material biológico atribuido a un hijo reconocido de Julio y presentó un resultado de compatibilidad cercano al 99,9%. Julio se negó a realizar la prueba oficial solicitada en el procedimiento y recurrió las decisiones adversas. En 2019, un juzgado de Valencia estimó la demanda de paternidad, pero la resolución fue revocada posteriormente porque la cuestión ya había sido juzgada en un proceso anterior. Por tanto, hoy no existe una declaración judicial firme que reconozca a Javier como hijo del cantante. La revocación fue explicada oficialmente por el Consejo General del Poder Judicial. La precisión jurídica es esencial porque una prueba privada, una negativa y una sentencia revocada no significan lo mismo. Sin embargo, la huella pública del caso no dependió solo del resultado legal. Durante años,
La imagen de Javier pidiendo reconocimiento chocó con la del patriarca, rodeado de una familia numerosa. La negativa de Julio a aportar una muestra oficial permitió que la pregunta sobreviviera a cada recurso. Tal vez sus abogados vieran una estrategia procesal. El público veía a un hombre que había cantado incontables veces al amor y que no quería responder con su propio ADN. Esa distancia entre lenguaje judicial y percepción social enfrió todavía más su relación con parte de España. Algo parecido ocurrió con su retiro de la vida pública. Durante años, la ausencia aumentó el misterio y protegió el recuerdo del cantante en plenitud. Las residencias de Bahamas y República Dominicana ofrecían clima, espacio, seguridad y distancia. También permitían que la última imagen fuerte de Julio no fuera la de un hombre envejecido que avanza lentamente, sino la del artista erguido ante un auditorio. En 1985 ya había formulado una elección reveladora. Antes que acudir a un psiquiatra, prefería refugiarse en las Bahamas. La frase tenía humor, pero describía una costumbre duradera. Cuando el ruido interior aumentaba, Julio no buscaba una vida más pública, buscaba una propiedad más aislada. La soledad, sin embargo, cambió de significado con la edad. Después de un concierto era el vacío que seguía al aplauso y que él encontraba cruel. Décadas después pasó a llamarla compañera elegida. No necesariamente hay contradicción. La misma quietud puede ser insoportable a los 40 y protectora a los 80, sobre todo cuando el cuerpo exige ritmos distintos y cada aparición genera especulaciones. Julio ha descrito rutinas de ejercicio disciplinadas: caminar 1 hora, nadar durante buena parte del año y dedicar tiempo al equilibrio. Esas acciones pequeñas tienen una resonancia especial en alguien a quien una vez dijeron que quizá no volvería a andar. Ya no hay un estadio al final del esfuerzo. Hay autonomía para cruzar una habitación sin entregar el control a otro. El debate sobre su salud habría bastado para ocupar sus últimos años si 2026 no hubiera abierto una crisis distinta. Dos antiguas trabajadoras de sus residencias caribeñas presentaron acusaciones relacionadas con hechos que situaron en 2021 en República Dominicana y Bahamas. Las denuncias públicas incluyeron presuntas agresiones sexuales, malos tratos, coacciones y condiciones laborales abusivas. Julio negó de forma categórica haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Calificó las acusaciones de falsas y anunció que defendería su dignidad. La gravedad del asunto exigía mantener separadas dos realidades: el derecho de las denunciantes a ser escuchadas y la presunción de inocencia de la persona señalada. La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias y tomó declaración a las dos mujeres como testigos protegidos. El 23 de enero de 2026, archivó la investigación al concluir que los tribunales españoles no tenían jurisdicción. Los hechos denunciados se habrían producido fuera de España. Las denunciantes carecían de vínculo personal o territorial suficiente con el país, y no constaba que las autoridades competentes del Caribe hubieran renunciado a actuar. El archivo se fundamentó en la falta de competencia de la justicia española. Por eso no debe describirse como una sentencia que demostrara los hechos, ni como una absolución después de un juicio. Fue el cierre de esa vía concreta por una cuestión de jurisdicción. Para Julio, la distinción legal no eliminó el daño reputacional. Su personaje público había sido durante medio siglo el de un seductor, y en 2026, una parte de la sociedad empezó a revisar esa imagen con criterios que no existían en los años 70 y 80. Gestos que antes se presentaban como picardía comenzaron a leerse dentro de debates sobre poder, consentimiento y condiciones laborales. Sus defensores señalaron que una leyenda no podía ser condenada por titulares sin juicio. Sus críticos respondieron que la fama tampoco debía convertirse en inmunidad. Así, el caso dejó de pertenecer solo a las dos denunciantes y al cantante. Se transformó en una discusión nacional sobre cómo mirar a los ídolos de otra época.
La política entró rápidamente. Representantes de la izquierda plantearon revisar o retirar honores, entre ellos la medalla de oro al mérito en las bellas artes. Voces de la derecha defendieron su legado y denunciaron una condena pública prematura. Para un artista que durante décadas había logrado pertenecer a públicos de ideologías y países distintos, convertirse en emblema de una guerra partidista era otro tipo de pérdida de control. Sobekyo. Sus canciones ya no eran el centro de la conversación. Su nombre funcionaba como argumento en debates, donde cada bando necesitaba una figura útil. El hombre que había cruzado fronteras evitando quedar reducido a una sola España, aparecía ahora atrapado en una división española. Julio respondió trasladando la lucha al terreno judicial. Después de un intento de conciliación sin retractación, presentó en julio de 2026 una demanda ante el Tribunal Supremo contra la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz por una presunta intromisión ilegítima en su honor. Reclamó una rectificación, las costas y una indemnización de 50.000 euros por declaraciones que su defensa consideró lesivas para su reputación y su presunción de inocencia. La demanda fue presentada ante el Supremo tras fracasar la conciliación. Díaz mantuvo su posición de apoyo a las mujeres trabajadoras. A los 82 años, Julio tuvo que aceptar que su batalla principal ya no se libraba con una canción nueva, sino mediante escritos de abogados. En medio de esa tormenta, Miranda representa una continuidad que suele quedar fuera del encuadre. Ha compartido con Julio décadas, 5 hijos y una vida organizada lejos de la exposición constante. Su presencia contradice la imagen del hombre absolutamente solo, aunque no elimina el aislamiento público. Una casa puede estar habitada y, aún así, funcionar como frontera. Julio tiene familia, empleados, colaboradores y personas leales. Lo que ha reducido es el acceso del mundo exterior. No vive necesariamente abandonado como Norma Desmond. Vive dentro de un sistema diseñado para que muy pocas miradas lleguen hasta él sin autorización. Ese sistema también le permite conservar rutinas y proyectos. La anunciada serie sobre su vida le ofrece algo más importante que una nueva aparición: la posibilidad de editar su propio pasado. Después de biografías, reportajes, litigios y testimonios ajenos, participar en una producción audiovisual significa elegir qué accidente se cuenta, cuánto ocupa la enfermedad, cómo se presenta el divorcio, qué se dice de Enrique y qué lugar reciben las polémicas. El joven que aprendió guitarra porque no podía levantarse de una cama se convirtió en un hombre que comprende perfectamente el poder de un relato. A los 82 años, contar la vida puede ser su último gran escenario. Pero una autobiografía controlada siempre tropieza con las vidas de los demás. Isabel posee sus recuerdos del matrimonio. Enrique tiene su versión de la pelea y de los 10 años de distancia. Javier sostiene una reclamación que los recursos judiciales no borraron de la memoria pública. Las dos extrabajadoras tienen testimonios que el archivo español, por falta de jurisdicción, no resolvió sobre el fondo. Yolanda Díaz defiende sus palabras y Julio defiende su honor. Ninguna cámara puede encuadrar todas esas perspectivas desde un solo lado del rostro. La historia del cantante ya no le pertenece en exclusiva, porque sus decisiones cambiaron también la trayectoria de otras personas. Ahí se encuentra el dolor más complejo de su vejez. No es únicamente el de una espalda intervenida, unas piernas vigiladas o un corazón que ha requerido atención médica. Tampoco es solo la nostalgia por los estadios. Es descubrir que el control que le permitió sobrevivir y triunfar tuvo límites desde el principio. No pudo controlar el automóvil en 1963, ni a los secuestradores en 1981, ni la decisión de Isabel en 1979, ni la necesidad de Enrique de alejarse, ni la reclamación de Javier, ni el modo en que 2026 revisaría al seductor, construido durante décadas. Cada vez respondió creando una nueva barrera: disciplina, trabajo, distancia,
recursos legales o silencio. Esas barreras funcionaron, pero siempre dejaron algo fuera. El trabajo lo sacó de la cama y después lo mantuvo lejos de casa. La seguridad protegió a sus hijos y los acostumbró a crecer sin él. La seducción lo convirtió en una figura universal y sembró dudas sobre la sinceridad del amor que recibía. La privacidad preservó la imagen de plenitud y alimentó rumores sobre su deterioro. Los recursos legales evitaron determinadas derrotas judiciales, pero prolongaron preguntas públicas. La misma herramienta podía salvar una parte de su vida y dañar otra. Esa no es una moraleja general sobre la fama. Es el patrón específico de un hombre que aprendió muy joven a responder al miedo, controlando cuanto pudiera controlar. Por eso su cuerpo ocupa un lugar tan central en la historia. Antes del accidente, era el instrumento con el que quería ganarse un futuro como portero. Durante la rehabilitación se convirtió en obstáculo, disciplina y medida del progreso. En el escenario pasó a ser parte de la seducción, la postura, el movimiento lento, el perfil izquierdo. En la vejez vuelve a ser un límite que otros observan y comentan. Julio ha vivido más de 60 años intentando que las lesiones no definan su identidad, pero nunca pudo expulsarlas por completo del relato. Incluso cuando niega un deterioro extremo, responde a preguntas nacidas aquella noche de septiembre de 1963. Hay una diferencia decisiva entre el joven del hospital y el anciano del Caribe. A los 20 años todavía no poseía una imagen que proteger. Podía empezar de nuevo porque casi nadie sabía quién era. A los 82, cualquier cambio se produce bajo el peso de cientos de millones de discos, 8 hijos reconocidos, 2 matrimonios, litigios y una colección de escenas que pertenecen a la memoria colectiva. Recuperarse ya no significa inventar una identidad desde cero. Significa negociar con una identidad gigantesca que continúa viviendo en fotografías, canciones y opiniones. Aunque su creador no salga de casa, el público suele pedir a las leyendas una última aparición para comprobar que siguen siendo ellas mismas. Julio parece haber comprendido el engaño de esa demanda. Si aparece débil, la imagen sustituirá a toda su carrera. Si no aparece, la ausencia será interpretada como prueba de debilidad. No existe una salida completamente favorable. Su decisión ha sido aceptar el coste de la invisibilidad y responder solo cuando considera que una versión amenaza demasiado su dignidad. Así habló sobre su salud. Así negó las acusaciones. Así acudió a los tribunales. Ya no ofrece acceso continuo. Emite intervenciones calculadas desde detrás de la frontera. Mientras tanto, sus canciones siguen circulando sin pedir permiso a su cuerpo. Su voz permanece joven en cada grabación. Conserva la respiración de la época en que podía cruzar continentes y llegar a un hotel después de medianoche. Para quienes lo escucharon entonces, esa voz no envejece al mismo ritmo que el hombre. Ese desfase puede ser un consuelo y una crueldad. El archivo musical garantiza que el Julio pleno permanezca disponible, pero también fija un estándar imposible contra el cual se compara cualquier fotografía actual. Cuanto más intacto suena el disco, más visible resulta el paso del tiempo sobre quien lo grabó. En agosto de 2026, la situación no ofrece un cierre limpio. La denuncia de las extrabajadoras fue archivada en España por falta de jurisdicción, no decidida en un juicio sobre los hechos. Julio mantiene su negación. La demanda contra Yolanda Díaz abre otro recorrido cuyo resultado todavía no se conoce. Su relación con los hijos contiene acercamientos y distancias, no una reconciliación perfecta. Su estado de salud queda dividido entre relatos preocupantes y su propia afirmación de actividad. La vida del hombre que parecía dominar cada escena ha llegado a un punto en que varias versiones avanzan al mismo tiempo y ninguna puede ser silenciada con una ovación. Durante décadas, la firma de Julio Iglesias apareció en autógrafos, contratos discográficos y dedicatorias que confirmaban su cercanía con el público. En 2026,
Una de sus firmas más significativas quedó al pie de una demanda dirigida al Tribunal Supremo. Ese documento no recupera el estadio, no aproxima a un hijo ni vuelve más jóvenes sus piernas, solo fija una posición. Todavía está aquí, y no acepta que otros dicten la última versión de su nombre. Por ahora, esa es la forma concreta que ha tomado su resistencia. No una despedida bajo los focos, sino un escrito legal enviado desde la vida apartada que eligió para que nadie pudiera fotografiar su final antes de tiempo.